Un pobre mecánico entró a un autobús en llamas para salvar a una joven millonaria y su vida cambió para siempre. En los momentos más difíciles de la vida, los verdaderos héroes no usan capas, usan overoles manchados de grasa y corazones más grandes que sus problemas. Las llamas devoraban el autobús de pasajeros como una bestia hambrienta, mientras el humo negro se alzaba hacia el cielo gris de la tarde en Ciudad de México. Los gritos de terror y desesperación resonaban por toda la avenida Insurgentes, donde el tráfico se había detenido completamente. Los paramédicos y bomberos aún no llegaban, y cada segundo que pasaba significaba la diferencia entre la vida y la muerte para las personas atrapadas en el interior. Rodrigo Hernández, un mecánico de 30 años con las manos callosas por años de trabajo duro, acababa de salir de su pequeño taller cuando escuchó el estruendo del accidente. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el lugar de la tragedia, empujando su bicicleta destartalada que utilizaba como único medio de transporte. Su ropa de trabajo estaba manchada de aceite y sus zapatos gastados apenas le ofrecían protección. Pero eso no lo detuvo. La mayoría de los pasajeros ya habían logrado escapar del vehículo en llamas, ayudados por transeúntes valientes y otros sobrevivientes. Sin embargo, Rodrigo notó algo que hizo que su corazón se acelerara. Todavía había alguien adentro. A través del humo espeso y las llamas que comenzaban a intensificarse, pudo distinguir la silueta de una mujer joven que permanecía inconsciente en uno de los asientos traseros. La mujer vestía un elegante vestido rosa ajustado que contrastaba dramáticamente con el caos que la rodeaba. Su cabello largo y sedoso caía sobre su rostro, ocultando sus facciones, pero era evidente que estaba gravemente herida y completamente ajena al peligro mortal que se cernía sobre ella. Las llamas se acercaban peligrosamente a su ubicación, y el metal del autobús comenzaba a crujir amenazadoramente. Rodrigo miró a su alrededor, buscando desesperadamente a los servicios de emergencia, pero aún no había rastro de ellos. La multitud de curiosos mantenía una distancia prudente, algunos grabando con sus teléfonos, otros gritando instrucciones contradictorias. El tiempo se agotaba rápidamente y él sabía que cada segundo de indecisión podría costarle la vida a esa mujer desconocida. Sin detenerse a considerar las consecuencias, Rodrigo se quitó su camisa de trabajo y la envolvió alrededor de su cabeza y brazos como protección improvisada. Tomó una profunda bocanada de aire limpio y se lanzó hacia el interior del autobús en llamas. El calor era abrasador y el humo quemaba sus pulmones como ácido. La visibilidad era prácticamente nula, pero siguió avanzando guiado por su instinto y su determinación inquebrantable. Cuando finalmente llegó hasta donde estaba la mujer, pudo ver que tenía una herida en la frente que sangraba considerablemente, pero aún respiraba. Con extremo cuidado pero urgencia desesperada, la levantó en sus brazos. Era más ligera de lo que había anticipado, pero el camino de regreso hacia la salida parecía infinitamente más largo y traicionero que la entrada. El techo del autobús comenzó a ceder, enviando chispas y fragmentos de metal fundido en todas direcciones. Rodrigo protegió el cuerpo de la mujer con el suyo propio, sintiendo como el calor atravesaba su ropa y quemaba su piel expuesta. Sus pulmones ardían por la inhalación del humo tóxico y sus ojos lloraban incontrolablemente, pero no se detuvo. Con un último esfuerzo sobrehumano, logró salir del vehículo justo segundos antes de que una explosión secundaria sacudiera toda la estructura. Cayó al pavimento con la mujer aún en sus brazos, tosiendo violentamente mientras la multitud los rodeaba. Alguien llamó a los paramédicos que acababan de llegar y Rodrigo, agotado y herido, entregó a la desconocida a los profesionales médicos antes de colapsar por el shock y la inhalación de humo. La mujer fue trasladada inmediatamente al hospital más cercano, mientras que Rodrigo recibió atención médica básica en el lugar.
Cuando los reporteros llegaron para cubrir la noticia, él ya había desaparecido entre la multitud, regresando humildemente a su taller como si nada hubiera pasado. No sabía que había salvado a una de las mujeres más influyentes y acaudaladas del país. Si esta historia te está emocionando tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal para más historias inspiradoras como esta y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo y qué hora es en tu ciudad. Nos encanta saber que tenemos una comunidad global que valora estas historias de esperanza. Isabela Santamaría despertó 3 días después en una lujosa suite privada del Hospital Ángeles, rodeada de flores exóticas que llenaban la habitación con su fragancia dulce y costosa. Sus ojos verdes se abrieron lentamente, enfocándose primero en el techo blanco inmaculado antes de deslizarse hacia las cortinas de seda que filtraban la luz dorada del atardecer. El dolor punzante en su cabeza le recordó inmediatamente que algo terrible había ocurrido, aunque los detalles permanecían borrosos en su memoria fragmentada. A los 28 años, Isabela había heredado un imperio empresarial que incluía cadenas hoteleras, bienes raíces y múltiples inversiones internacionales. Su fortuna personal superaba los 500 millones de pesos y su nombre aparecía regularmente en las portadas de las revistas de alta sociedad. Sin embargo, en ese momento, acostada en esa cama de hospital, todo su dinero y poder parecían insignificantes frente al milagro de estar viva. Su asistente personal, Carmen, una mujer de mediana edad que había trabajado para la familia Santamaría durante más de una década, se encontraba sentada en un sillón cercano, revisando su tablet con la eficiencia característica que la había convertido en indispensable. Al notar que Isabela había despertado, dejó inmediatamente sus tareas y se acercó a la cama con una mezcla de alivio y preocupación profesional. El médico especialista fue llamado inmediatamente y llegó acompañado de una enfermera y el director del hospital, quien había estado supervisando personalmente el caso debido a la prominencia social de la paciente. Después de una serie de exámenes neurológicos y preguntas de rutina, confirmaron que Isabela había sufrido una conmoción cerebral moderada, pero que su recuperación sería completa sin secuelas permanentes. Fue entonces cuando Isabela comenzó a hacer preguntas sobre el accidente. Los fragmentos de memoria que podía recuperar eran confusos y aterrorizantes. El sonido del metal retorciéndose, el olor acre del humo, la sensación de calor insoportable y luego la oscuridad absoluta. Carmen le explicó cuidadosamente lo que había sucedido, omitiendo inicialmente los detalles más dramáticos para no traumatizarla durante su delicado proceso de recuperación. Sin embargo, Isabela insistió en conocer todos los detalles. Quería saber exactamente cómo había sobrevivido cuando otros pasajeros habían resultado gravemente heridos. Carmen finalmente le reveló la verdad. Un hombre anónimo había arriesgado su propia vida para rescatarla de las llamas. Este desconocido había entrado al autobús en llamas cuando ya nadie más se atrevía a hacerlo. La había cargado en sus brazos y la había sacado segundos antes de que el vehículo fuera completamente consumido por el fuego. La noticia impactó profundamente a Isabela. Durante toda su vida había estado rodeada de personas que la trataban con deferencia debido a su posición social y económica. Había experimentado tanto el amor genuino como el interés calculado, y había desarrollado una habilidad casi sobrenatural para distinguir entre ambos. Pero este hombre, este completo desconocido, había arriesgado todo por ella sin saber quién era, sin esperar recompensa alguna, movido únicamente por un impulso heroico y desinteresado. Carmen le mostró las pocas fotografías que los medios habían logrado capturar del rescate. En las imágenes granuladas y borrosas por el humo, Isabela pudo distinguir la figura de un hombre de complexión mediana,
vestido con ropa de trabajo, que corría hacia el autobús en llamas mientras todos los demás se alejaban. Su rostro no era claramente visible, pero su determinación era evidente en cada línea de su cuerpo. Los reportes de noticias habían intentado identificar al héroe anónimo, pero él había desaparecido del lugar antes de que pudieran entrevistarlo. Los testigos describían a un mecánico joven, con las manos manchadas de grasa y ropa de trabajo, que había actuado sin pensar en las consecuencias. Algunos mencionaban que había llegado en una bicicleta vieja y que parecía venir de algún taller mecánico de la zona. Isabela sintió una necesidad abrumadora de encontrar a este hombre y agradecerle personalmente. No era solo gratitud lo que la motivaba, era algo más profundo, una curiosidad genuina por conocer a alguien capaz de tal sacrificio desinteresado. En su mundo de transacciones calculadas y relaciones estratégicas, la idea de un acto completamente altruista la fascinaba y la conmovía de maneras que no había experimentado jamás. Esa noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde su ventana del hospital, Isabela tomó una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas para siempre. Utilizaría todos los recursos a su disposición para encontrar a su salvador anónimo, no para recompensarlo con dinero, sino para conocer el corazón de alguien capaz de ver más allá de las apariencias y actuar movido únicamente por la compasión humana. Isabela había contratado a los mejores investigadores privados de México, pero después de una semana de búsqueda intensiva, los resultados seguían siendo frustrantes. Los profesionales habían rastreado cada taller mecánico en un radio de 10 kilómetros del lugar del accidente, entrevistado a decenas de testigos y revisado horas de grabaciones de cámaras de seguridad. Pero el héroe anónimo parecía haberse desvanecido como si nunca hubiera existido. La descripción que tenían era limitada. Un hombre de aproximadamente 30 años, estatura media, complexión delgada pero fuerte, con las manos manchadas de grasa y ropa de trabajo. Los testigos recordaban que había llegado en una bicicleta vieja y que parecía conocer bien la zona, lo que sugería que trabajaba en algún negocio local. Sin embargo, cuando los investigadores visitaron cada taller mecánico, refaccionaria y garage de la zona, nadie parecía coincidir exactamente con la descripción o reconocer los detalles del rescate. Frustrada por la falta de progreso, Isabela decidió tomar el asunto en sus propias manos. Contra los consejos de Carmen y su equipo de seguridad, comenzó a visitar personalmente los talleres mecánicos de la zona. Se vestía de manera más casual de lo habitual, aunque incluso su ropa más sencilla costaba más que el salario mensual de muchas personas. Su chofer la esperaba discretamente en el automóvil mientras ella entraba a cada establecimiento. La experiencia fue reveladora para Isabela. Nunca había estado tan cerca del México trabajador, de las personas que se levantaban antes del amanecer para ganarse la vida con sus propias manos. En cada taller encontraba historias diferentes pero similares. Hombres y mujeres que trabajaban incansablemente para mantener a sus familias, que encontraban orgullo en su trabajo honesto y que trataban a cada cliente con respeto, independientemente de su apariencia o situación económica. En el taller El Buen Mecánico, ubicado a solo 8 cuadras del lugar del accidente, Isabela conoció a don Raúl, un hombre mayor de 60 años que había dedicado su vida entera a reparar automóviles. Sus manos estaban permanentemente manchadas de grasa y sus ojos brillaban con la sabiduría de décadas de experiencia. Cuando Isabela le describió al hombre que buscaba, don Raúl se quedó pensativo por un momento antes de negar con la cabeza. Sin embargo, algo en la expresión de don Raúl hizo que Isabela sospechara que sabía más de lo que decía. Había trabajado toda su vida leyendo a las personas en las salas de juntas corporativas y había desarrollado un instinto certero para detectar cuando alguien ocultaba información. Don Raúl no mentía exactamente,
pero tampoco estaba siendo completamente transparente. Isabela regresó al taller 2 días después, esta vez con una estrategia diferente. En lugar de hacer preguntas directas sobre el héroe del rescate, simplemente observó. Se sentó en la pequeña área de espera y estudió la dinámica del lugar. Observó cómo don Raúl interactuaba con sus clientes, cómo otros mecánicos de talleres vecinos venían a pedirle consejos y cómo parecía conocer a toda la comunidad local. Durante su segunda visita, notó una bicicleta vieja apoyada contra la pared trasera del taller. Era exactamente el tipo de vehículo que los testigos habían descrito, desgastada por años de uso, con neumáticos parcheados y una cadena que claramente había visto mejores días. Cuando preguntó casualmente sobre la bicicleta, don Raúl explicó que pertenecía a uno de sus empleados que había salido a entregar unas piezas a un cliente. El corazón de Isabela se aceleró, pero mantuvo la compostura. Decidió esperar, fingiendo revisar su teléfono mientras observaba discretamente la entrada del taller. Después de casi 2 horas, vio a un hombre joven empujando la bicicleta hacia el interior del establecimiento. Era de estatura media, complexión delgada pero evidentemente fuerte por el trabajo físico, y tenía exactamente la apariencia que había estado buscando. Cuando el hombre se acercó más, Isabela pudo ver sus manos. Estaban permanentemente manchadas de grasa y mostraban las callosidades características de alguien que trabajaba con herramientas todos los días. Su ropa de trabajo era sencilla pero limpia, y había algo en su manera de moverse que transmitía tanto humildad como determinación. Cuando levantó la vista y sus ojos se encontraron por casualidad, Isabela sintió un reconocimiento inmediato y profundo. Era él, no había duda en su mente. Este era el hombre que había arriesgado su vida para salvarla, el héroe anónimo que había estado buscando incansablemente. Pero ahora que finalmente lo había encontrado, Isabela se sintió repentinamente nerviosa e insegura sobre cómo abordar la situación. Rodrigo, por su parte, no había reconocido a la elegante mujer sentada en el área de espera. Para él, había sido simplemente una cliente más esperando ser atendida. No tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, o de que la mujer que había salvado de las llamas había estado buscándolo con una determinación que rivalizaba con su propio heroísmo del día del accidente. Isabela permaneció sentada en el área de espera durante 20 minutos más, observando discretamente mientras Rodrigo trabajaba bajo el cofre de un automóvil compacto. Sus movimientos eran precisos y seguros, fruto de años de experiencia y dedicación a su oficio. Había algo hipnótico en la manera como sus manos, manchadas de grasa, manejaban las herramientas con la delicadeza de un cirujano, diagnosticando problemas y aplicando soluciones con una eficiencia que hablaba de verdadera maestría profesional. Cuando don Raúl se acercó para preguntarle si necesitaba algo, Isabela improvisó rápidamente. Explicó que su automóvil había estado haciendo un ruido extraño y que había escuchado excelentes referencias sobre el taller. Don Raúl sonrió con orgullo y le aseguró que Rodrigo, su mejor mecánico, podría diagnosticar cualquier problema que pudiera tener su vehículo. Isabela salió del taller y le pidió a su chofer que trajera el Mercedes-Benz hasta la entrada. Cuando el elegante automóvil se detuvo frente al modesto establecimiento, la diferencia de mundos se hizo evidente de manera casi dramática. El contraste entre el lujo pulido del vehículo y la simplicidad honesta del taller parecía resumir perfectamente la distancia social que separaba a Isabela de Rodrigo. Rodrigo se acercó al vehículo con una expresión de ligera sorpresa, pero manteniendo su profesionalismo característico. En todos sus años como mecánico, había trabajado en automóviles de lujo antes, pero generalmente eran llevados a talleres especializados de las marcas correspondientes. Ver un Mercedes-Benz en el taller de don Raúl era definitivamente inusual, pero no sin precedentes.
Cuando Isabela bajó del asiento del pasajero y se dirigió hacia él, Rodrigo mantuvo su atención enfocada en el vehículo, revisando el modelo y el año para determinar las especificaciones técnicas que necesitaría conocer. No fue hasta que ella habló, describiendo el supuesto problema mecánico, que él levantó la vista y realmente la observó. El reconocimiento no fue inmediato para Rodrigo. La mujer que tenía frente a él era elegante y sofisticada, con un maquillaje perfecto y ropa obviamente costosa. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros, y su postura transmitía la confianza de alguien acostumbrada a ser escuchada y respetada. Era completamente diferente de la figura vulnerable e inconsciente que había rescatado del autobús en llamas. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron directamente, algo cambió en la expresión de Rodrigo. Había algo familiar en esos ojos verdes, algo que despertó un recuerdo vago, pero persistente. Isabela notó el momento exacto en que la comprensión comenzó a formarse en su mente y sintió su propio corazón acelerarse con anticipación. Isabela había ensayado este momento docenas de veces en su mente durante la semana de búsqueda, pero ahora que finalmente estaba frente a él, todas las palabras cuidadosamente preparadas parecieron desvanecerse. En su lugar, simplemente dijo la verdad con una sencillez que la sorprendió incluso a ella misma. Había venido a agradecerle por salvarle la vida. La reacción de Rodrigo fue exactamente lo que Isabela había esperado y a la vez completamente inesperada. No hubo fanfarrias ni celebraciones, no pidió reconocimiento ni recompensa. En cambio, pareció casi incómodo con la atención, insistiendo en que cualquier persona decente habría hecho lo mismo en su lugar. Para él, el acto heroico no había sido una decisión calculada, sino un impulso instintivo, una respuesta natural ante el sufrimiento de otro ser humano. La humildad genuina de Rodrigo contrastaba dramáticamente con el mundo de Isabela, donde cada acto de generosidad parecía tener un motivo ulterior y cada gesto público era cuidadosamente calculado para obtener el máximo beneficio de relaciones públicas. Aquí estaba un hombre que había arriesgado su vida por una completa desconocida y luego había regresado silenciosamente a su rutina diaria, sin buscar gloria ni recompensa. Mientras conversaban junto al Mercedes-Benz, con don Raúl observando discretamente desde la distancia y otros mecánicos del taller fingiendo trabajar mientras escuchaban la conversación, Isabela se sintió atraída no solo por la heroicidad de Rodrigo, sino por su autenticidad. En un mundo donde estaba constantemente rodeada de personas que le decían lo que pensaban que quería escuchar, la honestidad directa y sin pretensiones de Rodrigo era refrescante y magnética. Rodrigo, por su parte, se encontraba lidiando con emociones conflictivas. La gratitud de Isabela lo conmovía profundamente, pero también se sentía abrumado por la atención. Nunca había considerado sus acciones como particularmente heroicas, y la idea de ser visto como un héroe lo hacía sentir incómodo. Sin embargo, había algo en la sinceridad de Isabela, en la manera como lo miraba no como a un empleado de servicio, sino como a un igual, que comenzaba a derribar sus defensas naturales. El encuentro se extendió mucho más allá de lo que cualquiera de los dos había anticipado, transformándose de un simple agradecimiento en una conversación genuina entre dos personas que, a pesar de provenir de mundos completamente diferentes, comenzaban a reconocer algo especial en el otro. Durante las siguientes 2 semanas, Isabela encontró excusas cada vez más creativas para regresar al taller de don Raúl. Primero fue una supuesta vibración en el volante, luego un ruido extraño en los frenos y después una preocupación sobre el aire acondicionado. Cada visita se extendía más que la anterior, no porque los problemas mecánicos fueran complejos, sino porque Isabela y Rodrigo descubrían que tenían una conexión genuina que trascendía sus diferencias obvias.
Rodrigo había comenzado a esperar estas visitas con una anticipación que lo sorprendía. Isabela no se comportaba como las personas adineradas que ocasionalmente llevaban sus vehículos al taller. No mostraba impaciencia cuando él explicaba los procedimientos de diagnóstico. No parecía considerar que su tiempo fuera más valioso que el de él, y más importante aún, escuchaba realmente cuando él hablaba, no solo esperaba su turno para hablar. Durante una de estas visitas, Isabela mencionó casualmente que nunca había comido en un puesto callejero. Para Rodrigo, quien había crecido disfrutando de los tacos de canasta de Doña María en la esquina, esto parecía casi imposible de creer. Sin pensarlo mucho, la invitó a acompañarlo durante su hora de almuerzo para probar la auténtica comida mexicana de la calle. La imagen de Isabela, vestida con un traje de diseñador que costaba más que el salario anual de muchas personas, sentada en una silla de plástico frente a un puesto de tacos, era tan incongruente que varios transeúntes se detuvieron a observar discretamente. Sin embargo, para sorpresa de Rodrigo, Isabela no solo probó los tacos, sino que los disfrutó genuinamente, pidiendo explicaciones sobre los ingredientes y el proceso de preparación con una curiosidad auténtica que conmovió tanto a Doña María como a los otros comensales regulares. Esa tarde, Isabela experimentó algo que no había sentido en años: la simple alegría de una conversación sin agenda oculta. Rodrigo le contaba sobre su infancia en un barrio modesto de la ciudad, sobre cómo había aprendido el oficio de mecánico ayudando a su padre durante los fines de semana, y sobre sus sueños de algún día abrir su propio taller. Hablaba con una pasión genuina sobre su trabajo, explicando cómo cada automóvil tenía su propia personalidad y cómo encontraba satisfacción en resolver problemas mecánicos complejos. Por su parte, Isabela compartió aspectos de su vida que raramente revelaba a otros. Habló sobre la presión constante de mantener el legado familiar, sobre cómo a veces se sentía prisionera de sus propias responsabilidades, y sobre la soledad que a menudo acompaña a la riqueza cuando las personas a tu alrededor tienen motivos ulterior para tu amistad. Rodrigo escuchaba sin juzgar, ofreciendo perspectivas sencillas pero profundas que la ayudaban a ver sus desafíos desde ángulos completamente nuevos. La conexión entre ellos se profundizó cuando Isabela descubrió que Rodrigo enviaba mensualmente una parte significativa de su modesto salario a su madre viuda, quien vivía en un pueblo pequeño en el estado de Michoacán. Esta generosidad silenciosa, este sacrificio personal, sin expectativa de reconocimiento, resonó profundamente con Isabela, quien había crecido rodeada de actos de caridad pública que eran más sobre imagen que sobre compasión genuina. Rodrigo, a su vez, se sintió conmovido por la vulnerabilidad que Isabela había mostrado al compartir sus luchas personales. Se dio cuenta de que, a pesar de todas sus ventajas materiales, ella enfrentaba desafíos emocionales y psicológicos que eran tan reales y difíciles como cualquiera de sus propias dificultades financieras. La riqueza no la había protegido de la pérdida, la traición o la búsqueda de significado y propósito en la vida. Durante una tarde particularmente lluviosa, cuando Isabela había llegado al taller justo cuando comenzaba una tormenta torrencial, terminaron esperando juntos en la pequeña oficina de don Raúl hasta que escampara. Fue durante esa conversación íntima, protegidos del ruido de la lluvia y alejados de las miradas curiosas, que ambos reconocieron que lo que estaba creciendo entre ellos iba más allá de la gratitud o la simple amistad. Isabela se sorprendió a sí misma admirando no solo la integridad moral de Rodrigo, sino también su fortaleza física, la manera como sus ojos se iluminaban cuando hablaba de algo que lo apasionaba, y la gentileza natural con la que trataba a todos a su alrededor. Había estado rodeada de hombres poderosos e influyentes toda su vida, pero ninguno había capturado su atención de la manera como lo había hecho este mecánico humilde y heroico.
Rodrigo luchaba con sentimientos que no había experimentado jamás. Isabela representaba todo lo que él había creído inalcanzable, pero su calidez y autenticidad la hacían parecer completamente accesible. Se encontraba pensando en ella durante las noches, preguntándose si una mujer de su posición social podría realmente estar interesada en alguien como él, o si simplemente estaba siendo amable por gratitud. La tensión entre ellos se volvía más palpable con cada encuentro, cargada de una atracción mutua que ninguno de los dos se atrevía a reconocer completamente, pero que se hacía más difícil de ignorar con cada día que pasaba. La invitación llegó de manera inesperada. Isabela había organizado una pequeña celebración en su penthouse para conmemorar el primer mes desde el accidente, no como una fiesta de su supervivencia, sino como una oportunidad de agradecer personalmente a Rodrigo en un ambiente más privado e íntimo. La excusa oficial era mostrarle su colección de arte y compartir una cena casera, pero ambos sabían que había motivaciones más profundas detrás de la invitación. Rodrigo se sintió abrumado por la elegancia del edificio cuando llegó esa noche de sábado. El portero lo miró con cierta desconfianza inicial hasta que confirmó su nombre en la lista de invitados, momento en el cual su actitud cambió completamente a una profesional cortesía. El ascensor privado que lo llevó directamente al penthouse de Isabela era más lujoso que cualquier habitación en la que él hubiera estado jamás. Cuando las puertas del ascensor se abrieron directamente en el apartamento de Isabela, Rodrigo se encontró en un mundo que parecía sacado de una revista de arquitectura. Los techos altos, las ventanas del piso al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad y la decoración sofisticada pero acogedora creaban una atmósfera que era tanto intimidante como fascinante. Isabela lo recibió vestida casualmente, o al menos su versión de casual, con unos jeans de diseñador y una blusa de seda que probablemente costaba más que el presupuesto mensual de Rodrigo. Sin embargo, había algo diferente en ella esa noche. Se veía más relajada, más auténtica, como si estar en su propio espacio le permitiera bajar las defensas que normalmente mantenía en público. La cena fue preparada por Isabela personalmente, algo que sorprendió enormemente a Rodrigo. Había asumido que alguien de su posición social tendría empleados domésticos que se encargaran de todas las tareas cotidianas, pero Isabela explicó que cocinar era una de sus pocas aficiones privadas, una actividad que la relajaba y la conectaba con algo más fundamental que las complejidades de administrar un imperio empresarial. Mientras compartían la cena casera en la terraza privada, con la ciudad brillando como un océano de luces a sus pies, la conversación fluyó de manera natural entre temas serios y momentos de risa genuina. Isabela le contó sobre sus viajes por el mundo, no desde la perspectiva de alguien presumiendo privilegios, sino compartiendo experiencias humanas universales, momentos de asombro ante la belleza natural, encuentros inesperados con personas memorables y la búsqueda constante de significado y conexión. Rodrigo, inspirado por la apertura de Isabela, compartió historias de su propia vida que revelaban una riqueza emocional y espiritual que contrastaba hermosamente con las limitaciones materiales que había enfrentado. Habló sobre las lecciones que había aprendido de su padre, sobre la importancia del trabajo honesto, sobre las satisfacciones simples pero profundas de ayudar a alguien a resolver un problema mecánico y sobre sus sueños de crear algo propio que pudiera dejar como legado. Después de la cena, Isabela lo guió en un recorrido por su colección de arte. Cada pieza tenía una historia personal, no solo por su valor artístico o monetario, sino por las circunstancias en las que la había adquirido o las emociones que le evocaba. Rodrigo se encontró viendo las obras no solo como objetos hermosos, sino como ventanas hacia el alma de Isabela, revelando aspectos de su personalidad que ella raramente mostraba al mundo exterior.
Fue frente a un cuadro particularmente emotivo, una representación de un amanecer sobre un campo de girasoles, que la conversación tomó un giro más íntimo. Isabela explicó que había comprado esa pintura durante uno de los periodos más difíciles de su vida, cuando la presión de mantener el negocio familiar y las expectativas sociales la habían llevado casi al punto de quiebre emocional. El cuadro representaba esperanza para ella, la promesa de que después de cada noche oscura siempre llega un nuevo amanecer. Rodrigo se encontró compartiendo su propia filosofía sobre la esperanza y la perseverancia, moldeada por años de enfrentar desafíos económicos y sociales con determinación inquebrantable. Habló sobre cómo cada día en el taller era una oportunidad de ayudar a alguien, de resolver problemas, de crear algo positivo en el mundo, sin importar cuán pequeña pudiera parecer esa contribución en el gran esquema de las cosas. Mientras hablaban, se habían acercado gradualmente el uno al otro hasta que se encontraron de pie muy cerca, con la vista panorámica de la ciudad sirviendo como telón de fondo para un momento que ambos sabían que sería definitorio. La tensión emocional que había estado construyéndose durante semanas finalmente alcanzó un punto en el que las palabras ya no eran suficientes para expresar lo que sentían. Isabela fue la primera en reconocer verbalmente lo que ambos sabían, pero no se habían atrevido a decir que lo que había comenzado como gratitud se había transformado en algo mucho más profundo y significativo. Sus sentimientos por Rodrigo no tenían nada que ver con el rescate heroico. Tenían que ver con el hombre que había llegado a conocer, con su integridad, su gentileza, su fuerza silenciosa y su capacidad de ver belleza y valor en cosas que otros podrían considerar ordinarias. Cuando finalmente se besaron, fue con una ternura y una pasión que sorprendió a ambos por su intensidad. No fue el beso calculado de dos personas jugando un juego social, sino la expresión genuina de una conexión que había crecido orgánicamente entre dos almas que se habían reconocido mutuamente a pesar de todas las diferencias superficiales que los separaban. El beso fue largo y lleno de una promesa tácita de que estaban cruzando un umbral del cual no habría retorno. Cuando finalmente se separaron, ambos sabían que sus vidas habían cambiado irrevocablemente. Ya no eran simplemente la millonaria agradecida y el mecánico héroe. Eran dos personas enamoradas que tendrían que navegar las complejidades de un amor que desafiaba todas las convenciones sociales. Esa noche, mientras Rodrigo regresaba a su modesto apartamento en transporte público, llevaba consigo no solo el recuerdo del beso, sino la certeza de que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Isabela, por su parte, se quedó despierta hasta el amanecer, contemplando la ciudad desde su terraza y sintiendo que por primera vez en años su futuro parecía lleno de posibilidades auténticas y emocionantes. La primera prueba real de su relación llegó apenas una semana después de esa noche mágica en el penthouse. Una fotografía borrosa de Isabela y Rodrigo besándose en la terraza había sido capturada por un paparazzi con un teleobjetivo desde un edificio cercano, y la imagen apareció en la portada de una de las revistas de chismes más leídas del país, con el titular sensacionalista La millonaria y el mecánico, romance real o rebeldía temporal. El escándalo mediático fue inmediato e implacable. Los programas de televisión matutinos diseccionaron cada aspecto de la relación, especulando sobre las motivaciones de ambos y cuestionando la autenticidad de sus sentimientos. Algunos comentaristas sugerían que Isabela estaba pasando por una crisis de mediana edad temprana, mientras que otros insinuaban que Rodrigo era un oportunista que había planeado el rescate para ganar acceso al mundo de la alta sociedad. Carmen, la asistente de Isabela, llegó esa mañana con una expresión de preocupación profunda y una carpeta llena de recortes de prensa, capturas de pantalla de redes sociales y análisis de relaciones públicas.
La reacción del consejo directivo de las empresas Santa María había sido de alarma inmediata, no por razones personales, sino por las posibles implicaciones para la reputación corporativa y el valor de las acciones. El padre de Isabela, don Fernando Santamaría, un hombre de 70 años, con ideas muy tradicionales sobre el matrimonio y la posición social, había llamado desde su retiro en Suiza, exigiendo una explicación inmediata. Su madre, fallecida 5 años atrás, había sido la mediadora en la familia y sin su influencia calmante, las relaciones familiares se habían vuelto más tensas y transaccionales. Isabela se encontró enfrentando presiones desde múltiples direcciones. Los miembros del consejo directivo sugerían que considerara una declaración pública distanciándose de Rodrigo, presentando la relación como una amistad basada en gratitud que había sido malinterpretada por los medios. Sus amigos de la alta sociedad se dividían entre aquellos que encontraban la situación divertidamente escandalosa y aquellos que la consideraban una mancha en su reputación social. Rodrigo, por su parte, enfrentaba sus propios desafíos. El taller de don Raúl había sido invadido por reporteros buscando declaraciones exclusivas, fotógrafos intentando capturar imágenes del mecánico millonario y curiosos que venían simplemente para ver al hombre que había conquistado el corazón de una de las mujeres más ricas del país. Don Raúl, aunque orgulloso de su empleado, estaba preocupado por cómo toda esta atención estaba afectando el funcionamiento normal del negocio. Los compañeros de trabajo de Rodrigo reaccionaron con una mezcla de admiración, envidia y escepticismo. Algunos lo felicitaban genuinamente por haber encontrado el amor, mientras que otros susurraban teorías sobre sus verdaderas motivaciones. La presión social era intensa y Rodrigo comenzó a cuestionar si su relación con Isabela podría realmente sobrevivir a este escrutinio público constante. La situación se complicó aún más cuando un reportero investigativo comenzó a indagar en el pasado de Rodrigo, buscando cualquier detalle que pudiera utilizarse para crear una narrativa más dramática. Aunque su historial era impecablemente honesto, el simple acto de ser investigado lo hacía sentir como si estuviera bajo un microscopio, con cada aspecto de su vida siendo evaluado y juzgado por desconocidos. Isabela tomó la decisión de confrontar la situación directamente. Organizó una reunión privada con los miembros más influyentes de su consejo directivo, no para pedirles permiso para su vida personal, sino para establecer límites claros sobre la interferencia empresarial en sus decisiones románticas. Su posición era clara. Mientras ella cumpliera con sus responsabilidades profesionales, su vida privada no estaba sujeta a la aprobación corporativa. Sin embargo, internamente, Isabela luchaba con dudas que no había anticipado. Se preguntaba si tenía derecho a arrastrar a Rodrigo hacia un mundo de escrutinio público para el cual él no había sido preparado. La presión mediática era algo con lo que ella había crecido, pero para él representaba una invasión completamente nueva y potencialmente devastadora de su privacidad y tranquilidad. Rodrigo, enfrentando sus propias inseguridades amplificadas por la atención mediática, comenzó a cuestionar si realmente pertenecía al mundo de Isabela. La diferencia en sus recursos financieros siempre había estado presente, pero ahora se había vuelto un tema de especulación pública constante. Cada salida juntos sería fotografiada, cada gesto analizado, cada palabra diseccionada por expertos en relaciones públicas. La verdadera prueba de su relación llegó cuando se dieron cuenta de que tendrían que decidir conscientemente si su amor era lo suficientemente fuerte para resistir no solo las diferencias en sus antecedentes, sino también la presión constante del ojo público y las expectativas sociales que amenazaban con consumir la autenticidad de lo que habían construido juntos.
Después de una semana de evitar las llamadas constantes de reporteros y fotógrafos apostados afuera de sus respectivos lugares de trabajo, Isabela y Rodrigo finalmente se encontraron en secreto en un pequeño café en las afueras de la ciudad. Era un lugar humilde y discreto donde nadie esperaría encontrar a una millonaria, elegido específicamente para evitar la atención mediática que había dominado sus vidas durante los últimos días. La conversación comenzó con una honestidad brutal que ambos habían estado evitando. Rodrigo expresó sus temores sobre convertirse en una distracción para la carrera y reputación de Isabela, mientras que ella compartió su preocupación sobre cómo la presión pública podría afectar la tranquilidad y privacidad que él valoraba tanto. Ambos reconocieron que continuar su relación significaría enfrentar desafíos que ninguno de los dos había anticipado completamente. Isabela propuso una solución que sorprendió a Rodrigo por su audacia. En lugar de esconderse o permitir que otros definieran su narrativa, decidirían tomar control de su propia historia. Sugirió que dieran una entrevista exclusiva a un periodista respetado, contando su versión de los eventos y estableciendo los términos bajo los cuales querían que su relación fuera entendida por el público. La idea aterrorizó inicialmente a Rodrigo, quien nunca había estado cómodo siendo el centro de atención. Sin embargo, después de reflexionar, se dio cuenta de que Isabela tenía razón. Mientras permitieran que otros contaran su historia, nunca tendrían control sobre la narrativa. Si iban a estar juntos, tendrían que ser valientes y auténticos sobre quiénes eran y qué representaba su amor. La entrevista se realizó en el penthouse de Isabela, en el mismo lugar donde se habían besado por primera vez. El periodista, María Elena Vázquez, era conocida por su integridad y su habilidad para capturar la humanidad detrás de las figuras públicas. Durante 2 horas, Isabela y Rodrigo compartieron su historia con una honestidad que desarmó tanto al periodista como a los camarógrafos. Rodrigo habló sobre el rescate no como un acto heroico planeado, sino como una respuesta instintiva ante el sufrimiento humano. Explicó cómo su educación y valores familiares lo habían preparado para actuar sin pensar en las consecuencias cuando alguien necesitaba ayuda. Su humildad genuina y su incomodidad evidente con el título de héroe hicieron que su testimonio fuera profundamente convincente. Isabela, por su parte, describió cómo conocer a Rodrigo había cambiado su perspectiva sobre el valor y el significado. Habló sobre la diferencia entre estar rodeada de personas que querían algo de ella versus encontrar a alguien que la valoraba simplemente por quien era como persona. Su vulnerabilidad al describir su búsqueda de autenticidad en un mundo a menudo superficial resonó con muchos espectadores. La entrevista incluyó un segmento en el taller de Don Raúl, donde las cámaras capturaron a Rodrigo en su elemento natural, trabajando con la competencia y dedicación que habían impresionado tanto a Isabela. Los compañeros de trabajo testimoniaron sobre su carácter, su ética laboral y su generosidad constante con aquellos que necesitaban ayuda, pintando un retrato de un hombre cuyos valores eran consistentes tanto en su vida profesional como personal. Cuando la entrevista se transmitió 2 días después, la reacción pública fue overwhelmingly positiva. Los espectadores conectaron con la autenticidad de ambos, con la manera como se miraban cuando hablaban el uno del otro, y con la obviedad de su conexión genuina. Las redes sociales se llenaron de comentarios apoyando su relación y admirando su valentía para desafiar las expectativas sociales. El impacto más significativo de la entrevista fue cómo cambió la narrativa pública sobre su relación. En lugar de ser vista como un escándalo o una curiosidad, comenzó a ser percibida como una historia de amor auténtica que ofrecía esperanza sobre la posibilidad de conexiones genuinas que trascienden las barreras sociales y económicas. Don Fernando,
El padre de Isabela llamó después de ver la entrevista. Aunque inicialmente había estado preocupado por las implicaciones para la reputación familiar, se encontró impresionado por la sinceridad y los valores evidentes de Rodrigo. Su conversación con Isabela esa noche fue la más cálida que habían tenido en años, con él expresando que veía en Rodrigo las cualidades de integridad y principio que él había valorado en los hombres de su propia generación. Los miembros del Consejo Directivo de las Empresas Santa María también ajustaron su posición después de ver los números de aprobación pública y darse cuenta de que la relación de Isabela, lejos de dañar la imagen corporativa, había humanizado a la empresa de maneras que las costosas campañas de relaciones públicas nunca habían logrado. Más importante que la aceptación externa fue cómo esta experiencia fortaleció la relación entre Isabela y Rodrigo. Enfrentar juntos la adversidad y mantenerse fieles a sus valores auténticos les dio una confianza en su capacidad de navegar cualquier desafío futuro. Habían demostrado, tanto a sí mismos como al mundo, que su amor era real y duradero. 6 meses después de la entrevista que había cambiado la percepción pública sobre su relación, Isabela y Rodrigo habían encontrado un ritmo que honraba tanto sus diferencias como sus similitudes. Isabela había tomado una decisión que sorprendió a muchos en su círculo social. Había reducido deliberadamente su participación en eventos de alta sociedad para pasar más tiempo experimentando el mundo desde la perspectiva de Rodrigo. No se trataba de renunciar a su posición o responsabilidades, sino de expandir su comprensión de la vida más allá de los límites dorados en los que había crecido. Comenzó a visitar regularmente el barrio donde Rodrigo había crecido, no como una turista observando desde afuera, sino como alguien genuinamente interesada en entender las realidades, alegrías y desafíos de una comunidad diferente a la suya. Rodrigo, por su parte, había aceptado la invitación de Isabela para acompañarla ocasionalmente a eventos empresariales y sociales donde su presencia era requerida. Aunque inicialmente se había sentido fuera de lugar, gradualmente desarrolló una confianza que le permitía interactuar con personas de diferentes estratos socioeconómicos sin sentirse intimidado o disminuido. Su autenticidad y perspectiva fresca habían comenzado a ganar el respeto de muchas personas en el mundo de Isabela. El proyecto que realmente simbolizó su unión fue la decisión de abrir un centro comunitario en el barrio donde Rodrigo había crecido. La iniciativa combinaba los recursos financieros de Isabela con el conocimiento de la comunidad y las conexiones locales de Rodrigo. El centro ofrecería capacitación técnica gratuita, incluyendo un programa de mecánica automotriz dirigido por Rodrigo, además de servicios de asesoría empresarial para pequeños negocios locales. Isabela había insistido en que Rodrigo fuera el director operativo del proyecto, no solo por sus conexiones comunitarias, sino porque había demostrado habilidades de liderazgo y organización que iban mucho más allá de su experiencia técnica como mecánico. Ver cómo él interactuaba con jóvenes del barrio, inspirándolos a buscar oportunidades de educación y desarrollo profesional, había revelado facetas de su personalidad que incluso él mismo no había reconocido completamente. El centro se convirtió en un símbolo de lo que era posible cuando recursos y buenas intenciones se combinaban con conocimiento local y compromiso auténtico. Rodrigo desarrolló programas que no solo enseñaban habilidades técnicas, sino que también fomentaban el orgullo profesional y la ética laboral. Isabela contribuyó no solo financieramente, sino también estableciendo conexiones con empresas locales que podrían ofrecer oportunidades de empleo a los graduados del programa. La transformación personal de ambos durante este periodo fue notable. Isabela descubrió una satisfacción en el trabajo directo con la comunidad
que superaba cualquier gratificación que hubiera experimentado en sus logros empresariales anteriores. Ver el impacto directo y medible de sus esfuerzos en la vida de personas específicas le daba un sentido de propósito que había estado buscando sin saberlo durante años. Rodrigo, enfrentando desafíos administrativos y de liderazgo que nunca había imaginado, descubrió capacidades y ambiciones que habían estado latentes bajo su modestia natural. Su confianza creció no solo en sus habilidades técnicas, sino en su capacidad de visión y planificación estratégica. Isabela se convirtió en su mentora en aspectos de gestión empresarial, mientras que él le enseñaba sobre autenticidad y conexión genuina con las personas. Sus familias también comenzaron a adaptarse a la nueva realidad. Don Fernando visitó el centro comunitario y quedó impresionado tanto por la visión del proyecto como por la manera como Rodrigo había asumido el liderazgo. La madre de Rodrigo viajó desde Michoacán para conocer a Isabela y se sintió inmediatamente cómoda con una mujer que claramente amaba a su hijo y lo respetaba por quien era, no por lo que podría llegar a ser. El centro comunitario se inauguró oficialmente en una ceremonia que reunió a personas de todos los estratos sociales del área metropolitana. Políticos locales, empresarios, líderes comunitarios y familias del barrio se mezclaron en un evento que simbolizaba el tipo de conexiones auténticas que Isabela y Rodrigo habían construido en su propia relación. Durante la ceremonia, cuando Rodrigo habló sobre la importancia de crear oportunidades para que las personas desarrollen su potencial independientemente de sus circunstancias de origen, Isabela se sintió abrumada por el orgullo. Este hombre, que había comenzado como su salvador físico, se había convertido en su inspiración para una forma completamente nueva de entender el éxito y la realización personal. Esa noche, mientras caminaban juntos por las calles del barrio, donde ahora tanto Isabela como Rodrigo eran figuras respetadas y queridas, ambos sabían que habían construido algo que trascendía su amor personal. Habían creado un legado compartido que reflejaba los mejores aspectos de ambos y que continuaría impactando vidas mucho después de que su propia historia fuera contada. 2 años después del accidente que había cambiado sus vidas para siempre, Isabela y Rodrigo se encontraban en la terraza del penthouse donde se habían besado por primera vez. Pero esta vez la vista incluía algo nuevo. Las luces del centro comunitario que habían construido juntos brillaban en la distancia, simbolizando cómo su amor había crecido más allá de ellos mismos para tocar las vidas de cientos de personas. La propuesta de matrimonio llegó de la manera más natural posible. Rodrigo había estado llevando el anillo en su bolsillo durante semanas, esperando el momento perfecto. Pero finalmente se dio cuenta de que con Isabela, cada momento compartido era perfecto en su propia manera. Durante una tarde tranquila en el taller, mientras ella lo acompañaba en una reparación particularmente compleja, él simplemente se detuvo, se limpió las manos con su trapo de trabajo y le pidió que se casara con él. La respuesta de Isabela fue inmediata y llena de alegría. No necesitaba grandes gestos románticos o escenarios elaborados. Lo que necesitaba era la certeza de que habían construido algo real y duradero, algo que había sido probado por las adversidades y había emergido más fuerte. El anillo era modesto según los estándares a los que ella estaba acostumbrada, pero representaba algo mucho más valioso. Había sido comprado con dinero que Rodrigo había ahorrado cuidadosamente durante meses, sacrificando pequeños lujos para poder darle algo que simbolizara su compromiso. La boda se planeó como un reflejo de quienes se habían convertido juntos. La ceremonia se realizó en el jardín del centro comunitario
decorado con flores cultivadas por los participantes del programa de jardinería urbana que habían establecido. La lista de invitados incluía tanto a miembros de la alta sociedad como a familias del barrio, mecánicos del taller de don Raúl y jóvenes que habían participado en los programas del centro. Don Raúl sirvió como padrino de Rodrigo, un honor que el anciano mecánico aceptó con lágrimas en los ojos. Carmen, la asistente de Isabela, que se había convertido en una confidente y amiga cercana a lo largo de este viaje, fue la madrina. Ambos habían sido testigos del crecimiento y la transformación de la pareja desde el primer día. Durante la ceremonia, Rodrigo y Isabela intercambiaron votos que habían escrito personalmente, palabras que reflejaban no solo su amor mutuo, sino también su compromiso compartido con algo más grande que ellos mismos. Rodrigo prometió seguir inspirando a Isabela a vivir auténticamente, mientras que ella prometió apoyar sus sueños y ambiciones sin importar cuán grandes o pequeños pudieran parecer a otros. El momento más emotivo de la ceremonia llegó cuando la madre de Rodrigo, una mujer humilde que raramente había salido de su pueblo natal, bendijo la unión con palabras simples pero profundas sobre el poder del amor verdadero para transformar no solo a las personas involucradas, sino a todas las vidas que tocan. Don Fernando, quien había viajado desde Suiza específicamente para la boda, se encontró llorando mientras escuchaba a esta mujer describir a su hija con una comprensión y aprecio que él mismo había necesitado tiempo para desarrollar. La recepción fue una celebración que mezclaba tradiciones de ambas familias y comunidades. Mariachis contratados por la familia Santamaría tocaron junto a una banda local del barrio, creando una fusión musical que simbolizaba perfectamente la unión de dos mundos. La comida incluía tanto platillos gourmet preparados por chefs profesionales como tamales hechos por las madres del barrio, ofreciendo a todos los invitados la oportunidad de experimentar sabores y tradiciones fuera de su zona de confort habitual. Durante su primer baile como esposos, Isabela y Rodrigo se movían con una gracia natural que reflejaba la facilidad con la que habían aprendido a navegar las diferencias en sus mundos. A su alrededor, invitados de trasfondos completamente diferentes compartían mesas, conversaciones y risas, demostrando que las barreras sociales eran mucho más frágiles de lo que muchos habían creído. El discurso de agradecimiento de la pareja fue dirigido no solo a sus familias y amigos, sino a toda la comunidad que había sido parte de su viaje. Reconocieron cómo cada persona presente había contribuido de alguna manera a su historia de amor. Desde don Raúl, quien había proporcionado el espacio donde se conocieron realmente, hasta los jóvenes del centro comunitario que les habían enseñado sobre resiliencia y esperanza. Esa noche, mientras la celebración continuaba alrededor de ellos, Isabela y Rodrigo se tomaron un momento para caminar por el centro comunitario que ahora llevaba sus nombres unidos. Las aulas donde se impartían clases de mecánica, computación y emprendimiento estaban silenciosas, pero llevaban la energía de todas las vidas que estaban siendo transformadas a través de los programas que habían establecido juntos. Se detuvieron frente a una placa conmemorativa que habían instalado cerca de la entrada principal. No celebraba sus contribuciones financieras o su historia de amor, sino que simplemente decía, dedicado a la creencia de que cada persona tiene un potencial extraordinario esperando ser descubierto. Era un mensaje que había llegado a definir no solo su trabajo comunitario, sino la manera como se veían el uno al otro y a todos los que los rodeaban. Mientras regresaban a su celebración, tomados de la mano bajo un cielo estrellado, ambos sabían que habían encontrado algo que pocas personas tienen la fortuna de experimentar. Un amor que no solo los completaba como individuos, sino que los inspiraba a ser mejores versiones de sí mismos y a usar esa transformación para mejorar el mundo a su alrededor.
Su historia había comenzado con un acto de heroísmo en un momento de crisis, pero había evolucionado hacia algo mucho más profundo y duradero. Una asociación de vida dedicada a demostrar que el amor verdadero no conoce fronteras y que cuando dos personas se comprometen a crecer juntas, las posibilidades son infinitas. Los años que siguieron estarían llenos de nuevos desafíos y aventuras, pero Isabela y Rodrigo los enfrentarían con la confianza de saber que habían construido algo inquebrantable, un amor basado en respeto mutuo, valores compartidos y la certeza de que juntos podían superar cualquier obstáculo y crear una vida llena de propósito, pasión y servicio a otros. Su historia se convertiría en inspiración para muchas otras parejas que enfrentaban sus propias barreras sociales, demostrando que cuando el amor es auténtico y está acompañado de compromiso y trabajo duro, tiene el poder de transformar no solo las vidas de quienes lo experimentan, sino de toda la comunidad que los rodea. En el autobús en llamas, donde todo había comenzado, Rodrigo había salvado la vida de Isabela. Pero a lo largo de su viaje juntos, ambos descubrieron que ella también había salvado la suya, no de un peligro físico, sino de una vida que, aunque cómoda, había carecido del significado profundo y la conexión auténtica que ahora definían cada día de su existencia compartida. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, deja tu like para que más personas puedan conocer esta increíble jornada de superación. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí en tu ciudad. Me encanta conocerlos.